Well, I am delighted to stand before you today to share a powerful message. Me encuentro gozoso de encontrarme aquí ante ustedes el día de hoy para compartirles un mensaje poderoso About an improbable heroine whose story is found in the book of Esther. acerca de una heroína muy improbable cuya historia se encuentra en el libro de Esther. This remarkable woman, Esta mujer maravillosa, chosen by God for a specific purpose, quien fue escogida por Dios para un propósito específico, teaches us valuable lessons about courage, nos enseña lecciones muy valiosas sobre el coraje, faith, la fe and the providence of God. y la providencia de Dios. Before we begin the story of Esther, Antes de iniciar con la historia de Esther, let's take a moment to discuss vamos a tomar un minuto para discutir the importance of heroes and heroines in our lives. la importancia de los héroes y las heroínas en nuestras vidas. Throughout history, A través de la historia, we've been fascinated by stories of individuals hemos sido fascinados por historias de individuos who, in the face of adversity, quienes en la cara de la adversidad accomplished great things. han logrado grandes cosas. From biblical figures like Moses and David Podemos ver figuras bíblicas tales como Moisés y David, to recent heroes like Mother Teresa or Martin Luther King Jr., a héroes más recientes como la Madre Teresa o Martín Lutero. These individuals inspire us Estos individuos nos inspiran to live lives of purpose and impact. a vivir vidas de propósito e impacto. In the book of Esther, En el libro de Esther we encounter a heroine nos encontramos con una heroína whose courage and faith cuyo coraje y fe, saved her people from destruction. cuyos coraje y fe salvaron a su pueblo de la destrucción. Her story is not only interesting, Su historia no solo es interesante, but also an important example mas también es un ejemplo muy importante of God's faithfulness and sovereignty. de la fidelidad y la soberanía de Dios. As we explore the life of Esther, A manera en que vamos a ir explorando la vida de Esther, may each of us be encouraged and challenged espero que cada uno de nosotros nos veamos motivados y retados to live as true heroes and heroines in our own lives. a vivir como verdaderos héroes y heroínas en nuestras vidas. To fully appreciate the significance of Esther's life, Para apreciar el significado de la vida de Esther, we must first understand the historical context of her story. nos va a ayudar mucho a entender primero el contexto histórico de dicha historia. The book of Esther takes place during the time El libro de Esther sucede durante un tiempo when the Jews were living in exile in Persia. en el cual los judíos estaban viviendo en el exilio en Persia. This was after the 70-year captivity by the Babylonians. Esto fue justamente después de los 70 años de cautividad bajo los babilonios. Esther, a young Jewish woman, Esther, una mujer judía joven, una jovencita, was among those Jews living in exile in Persia. se encontraba entre esos judíos que vivían en exilio en el lugar de Persia. As a young girl, Como una jovencita que era, after her parents died, y después de que sus padres murieron, she was taken in by her cousin Mordecai. ella fue adoptada por su primo Mardoqueo, A respected leader and member of the Sanhedrin at that time. quien era un líder y un miembro respetable del Sanedrín en ese entonces.
Also at this time, También durante este tiempo, the king of Persia was Ahasuerus, also known as Xerxes. el rey de Persia en ese entonces era Asuero, también conocido como Xerxes. I'm going to go with Xerxes from now on. It's easier to say. Voy a continuar hablando como Xerxes. Lo voy a llamar Xerxes. Xerxes is one of the most recognizable Persian kings. Xerxes fue uno de los más reconocidos reyes persas que hubieron. You may have seen movies about Xerxes. Es muy probable que hayan visto alguna película sobre él. Xerxes was worshipped as a god by the Persians. Los persas adoraban a Xerxes como Dios. His authority was absolute. Su autoridad era absoluta. He was very brutal and had a reputation for harsh punishments. Él era muy brutal y tenía una reputación por castigos severos. As described in Esther chapter 1, Tal y como lo vemos descrito en Esther capítulo 1, King Xerxes had problems with his marriage. el rey Xerxes tuvo problemas en su matrimonio. His wife, Queen Vashti, Su esposa, la reina Basti, was not obeying his commands. no quiso obedecer su mandamiento. King Xerxes held a great feast in his own honor. El rey Xerxes tuvo una gran fiesta. El rey Asuero tuvo una gran fiesta en su honor. At the end of this feast, Al final de su fiesta, he commands his queen to come to the court. él solicitó que viniera su reina a la corte So that he could show off her beauty. para él poder enseñarles a todos los que estaban allí su belleza. She refuses to come. Ella se negó a ir This was not a good decision. y esta no fue una buena decisión. King Xerxes could not allow anyone to disobey him. Bajo el reinado del rey Xerxes, del rey Asuero, nadie podía desobedecer, Not even his queen. ni siquiera su reina. He had to do something. Él tenía que hacer algo al respecto. He was furious. Se encontraba furioso. So he started a process to replace Queen Vashti. Así que él inició un proceso para reemplazar a la reina Basti. His plan was to gather many beautiful young girls from his kingdom. Su plan era el conseguir a muchas mujeres jóvenes hermosas de su reino And select his next queen from the group. y de ahí él seleccionaría a su próxima reina. Okay, we're going to read Esther chapter 2, verses 7 and 8. Vamos a ir ahí a Esther capítulo 2. Vamos a leer el versículo 7 y 8. And Mordecai had brought up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother. The young woman was lovely and beautiful. When her father and mother died, Mordecai took her as his own daughter. So it was, when the king's command and decree were heard, and when many young women were gathered at Shushan, the citadel, under the custody of Haggai, that Esther also was taken to the king's palace, into the care of Haggai, the custodian of the women. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadassah. Esta joven, conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre, tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudad de Susa y puestas en el cuidado de Haggai. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Haggai, quien estaba a cargo del harén. Esther was a young Jewish girl, Esther era una jovencita judía, an orphan taken in by her cousin Mordecai. una huérfana quien había sido adoptada por su primo Mardoqueo. While the Bible doesn't tell us Esther's age, Y aunque la Biblia no nos especifica la edad de Esther,
In biblical times, the typical age for Jewish girls to marry was from 12 to 14 years old. En el tiempo judío, la edad típica para que se casaran las jovencitas era de 12 a 14 años. So it's probable that Esther was in her early teens. Entonces es muy probable que Esther hubiera estado en sus años de adolescente. A teenage orphan, Una huérfana adolescente, taken away from her home to the king's palace. siendo sacada de su hogar y llevada al palacio del rey. If you were picking candidates for a heroine, Si usted estuviera buscando candidatos para una heroína, Esther certainly wouldn't be your pick. Esther ciertamente no sería tu elección. Thus is the nature of God's providence. Y así es la naturaleza de la providencia de Dios. Isaiah 55:8 says, En Isaías 55:8 nos dice, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. It's easy for us to doubt how God could use us. Es muy simple, muy fácil para nosotros el preguntarnos de cómo podrá usarnos Dios. We may think we aren't worthy. Tal vez sentimos o pensamos que no somos dignos. We may think we're too young, Tal vez pensamos que somos muy jóvenes too old, o muy mayores, too weak, muy débiles, young or old, joven o viejo, rich or poor, rico o pobre, man, woman, or child. hombre, mujer o joven. God has plans for each of us. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. After Esther was taken to the palace, Después de que Esther fue llevada al palacio, she began the rituals of beauty preparation that took 12 months. ella comenzó con los rituales de belleza de ese entonces para casarse, en que tardaba 12 meses. Now, guys, 12 months to get ready for your dinner? I don't know. Kind of makes the extra 30 minutes not so bad that your wife spends putting her makeup on. Chicos, imagínense, en 12 meses ocupado alistarse ella para su cena. Ahora ustedes que se ponen a veces a quejarse de 30 minutos, una hora que dura su esposo alistándose, no la hace verse tan mal, relativamente. During this time, Durante este tiempo, she managed to influence Haggai, ella logró tocar el corazón de Hegai, the custodian of the women, el custodio de las mujeres, to give her preferences. para así darle preferencias. She also kept the fact that she was Jewish a secret. Ella también mantuvo el hecho de ser judía como un secreto, At the suggestion of her cousin Mordecai. como una sugerencia que le había dado su primo Mardoqueo. This was very important because she would not have been taken if they knew she was Jewish. Y eso fue muy importante porque de haber sabido que ella era judía, no la hubieran aceptado. Now we're going to read Esther chapter 2, verses 15 through 17. Ahora vamos a ir ahí a el capítulo 2, ahí mismo de Esther, versículos 15 al 17. Now when the turn came for Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her as his daughter, to go in to the king, she requested nothing but what Haggai, the king's eunuch, the custodian of the women, advised. And Esther obtained favor in the sight of all who saw her. So Esther was taken to King Ahasuerus into his royal palace in the 10th month, which is the month of Tebeth, in the 7th year of his reign. The king loved Esther more than all the other women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins. So he set the royal crown upon her head
and made her queen instead of Vashti. Cuando Esther, la joven que Mardoqueo había adoptado y que era hija de su tío Abijail, le llegó el turno de presentarse ante el rey, ella no pidió nada fuera de lo sugerido por Hegai, el eunuco encargado del harén del rey. Para entonces ella se había ganado la simpatía de todo el que la veía. Esther fue llevada al palacio real ante el rey Asuero en el mes 10, el mes de Tebat, durante el 7º año de su reinado. Al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vashti. From a young orphan Jewish girl Esther pasó de ser una joven huérfana judía to a Persian queen, a una reina persa. an incredible change of circumstance. Eso fue un cambio increíble de circunstancias. Well, it wasn't going to be easy for Esther. Mas eso no significaba que iba a ser fácil para ella. There was an evil man named Haman. Había un hombre malvado cuyo nombre era Amán. He was a high official under King Xerxes. Él era un oficial bajo el rey Asuero. Haman is called the Agagite, A Amán se le llama el Agagita. as his description indicates. Y como lo explica su descripción, Haman was a descendant of Agag. Amán era un descendiente de Agag, The king of the Amalekites. quien era el rey de los amalequitas. We'll come back to this point a little bit later, Después vamos a volver a tocar este punto, but don't forget that. pero no se olviden de eso. Haman hated the Jews. Amán odiaba los judíos He created a plan to destroy them. y por ende él creó un plan para destruirlos. Let's read Esther chapter 3, verses 8 and 9. Vamos a el capítulo 3 de Esther, versículos 8 y 9. Then Haman said to King Ahasuerus, "There is a certain people scattered and dispersed among the people in all the provinces of your kingdom. Their laws are different from all other people's, and they do not keep the king's laws. Therefore it is not fitting for the king to let them remain. If it pleases the king, let a decree be written that they be destroyed. And I will pay 10,000 talents of silver into the hands of those who do the work, to bring it into the king's treasuries." Entonces Amán dijo al rey Asuero: Hay cierto pueblo disperso y separado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes a las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos y yo depositaré en sus manos de los administradores 10,000 talentos de plata para el tesoro real. So Haman persuades King Xerxes to issue a decree. Entonces Amán llega a persuadir al rey Asuero para que él emita un decreto That all Jews are to be destroyed. que todos los judíos deben ser destruidos. Why did Haman do this? ¿Por qué hizo esto Amán? He hated the Jews, Porque él odiaba a los judíos, but most of all, he hated Mordecai, pero sobre todo él odiaba a Mardoqueo. who refused to bow down to him. Mardoqueo, quien refutaba el arrodillarse ante él. He vowed to destroy all the Jews. Entonces él juró destruir todos los judíos, The people of Mordecai. el pueblo de Mardoqueo. As his plan began, A medida que inició su plan, messages were sent to all the provinces. mensajes fueron enviados a todas las provincias. Mordecai learned of the plan, Mardoqueo escuchó y se dio cuenta del plan, and Esther also learned of the plan. y Mardoqueo fue a comunicárselo a Esther.
This news sent great distress throughout the Jewish community. Esta noticia envió una gran aflicción sobre el pueblo judío. And their only hope lies in the hands of Queen Esther. Y su única esperanza se encontraba en las manos de la reina Esther. Through messages via Esther's maids and eunuchs, A través de mensajes enviados por los eunucos y las mujeres que atendían a Esther, Mordecai pleaded with Esther for help. Mardoqueo le rogó a Esther que ella intercediera, que ella hiciera algo al respecto. At first, Esther is afraid to step forward. Al principio, Esther estaba aterrorizada de tomar un paso adelante y hacer algo al respecto, And reveal her true identity as a Jew. pues ella no quería revelar su verdadera identidad como judía. She told Mordecai, the strict rules of the king's inner court say Ella le dijo a Mardoqueo, las leyes estrictas de las cortes internas del rey dicen lo siguiente, that anyone who enters uninvited que cualquiera que entre adentro de dicha corte sin ser invitado would be put to death. será puesto a muerte. However, Mordecai reminds her of the importance of the situation. Mas aún así, Mardoqueo le recuerda la importancia He challenges her y la reta to use her position and influence to save her people. La retó a utilizar su influencia y su posición para así salvar a su pueblo. We're going to read Esther chapter 4, verses 12 through 16 now. Ahora vamos a leer Esther capítulo 4, versículos del 12 al 16. So they told Mordecai Esther's words, and Mordecai told them to answer Esther, "Do you think in your heart that you will escape in the king's palace any more than all the other Jews? For if you remain completely silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this?" Then Esther told them to reply to Mordecai, "Go gather all the Jews who are present in Shushan and fast for me. Neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise. And so I will go to the king, which is against the law. And if I perish, I perish." Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther, mandó a decirle, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Esther envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Mordecai made profound statements to Esther. Mardoqueo le habló profundamente a Esther, convincing her to abide by the will of God, convenciéndola a que ella habitara por la voluntad de Dios. His most powerful statement was this: Su más poderosa exclamación fue la siguiente: "Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this?" Porque quién sabe si precisamente has llegado al reino para un momento como este. Mordecai succeeds in convincing Esther Mardoqueo fue exitoso en convencer a Esther to obey the will of God. a obedecer la voluntad de Dios.
If I perish, responds Esther, Y si muero y si perezco, que perezca. bravely committing to risk her life to obey God's will. Ella muy valientemente decidió obedecer la voluntad de Dios, aunque ésta le costara su vida. Esther's decision to go to the king is a risky one. Esa decisión de Esther de ir ante el rey, de entrar dentro de ese lugar, Entering his presence without being asked era muy peligrosa. Entrar en su presencia sin él o haberlo pedido. could result in her death. Eso podría resultar en su muerte. Yet her desire to do the will of God and save her people Mas el deseo del corazón de Esther de hacer la voluntad de Dios y de salvar a su pueblo is greater than her fear of what could happen to her. fue mayor que el temor de qué pudo haberle pasado. As a result of Esther's actions, Como un resultado de las acciones de Esther, Haman's wicked plot is revealed, es revelado el plan malvado de Amán and everything changes. y todo cambió. This resulted in Haman being executed by the king. Al final de la historia, entonces, lo que sucedió fue que Amán fue ejecutado por el rey And the order to destroy the Jews being reversed. y esa orden de que los judíos fuesen destruidos fue revertida. Esther saved her people. Esther salvó a su pueblo. Throughout this story, A través de la historia we see God's providence at work. vemos la providencia de Dios obrando. Even though his name Aunque su nombre is not explicitly mentioned in the book of Esther, no es mencionado explícitamente en dicho libro, God's providence is evident in every part of the story. podemos ver la providencia de Dios evidentemente en cada parte de dicha historia. From Esther's rise to power, Desde el momento en el que Esther fue traída al poder to the revelation of Haman's evil intentions, hasta que las revelaciones de las intenciones malvadas de Amán God's sovereignty is displayed in remarkable ways. fueron reveladas, vemos como la soberanía de Dios es ejemplificada en maneras impresionantes. Now, if you remember, I told you that a descendant of King Agag of the Amalekites was Haman. Ahora, recuerden que les dije que íbamos a tocar ese puntito de cómo Amán era un descendiente de las personas de Agag, de los amalequitas. The only reason Haman La única razón por la que Amán was in a position to almost destroy the Jews se encontró en una posición tan cercana a casi destruir a los judíos was because of King Saul's failure to follow God's command fue por el error del rey Saúl and, de seguir los mandamientos de Dios en su momento. and destroy all the Amalekites Cuando Dios le pidió a Saúl que destruyera a todos los amalequitas, nearly 500 years before Esther was born. eso pasó 500 años antes de eso. Thus it seems Y tal parece that God used Esther que aún así Dios usó a Esther to fix a problem resulting from King Saul's failure. para arreglar ese problema que había resultado de la desobediencia del rey Saúl. Now, it's a very interesting point Este es un punto muy interesante that many Jewish scholars que muchos estudiosos claim that Esther and Mordecai were descendants of King Saul. que muchos estudiosos judíos, ellos aclaman que Esther y Mardoqueo venían del linaje de Saúl, eran descendientes de Saúl. So King Saul's descendants Así que fueron los descendientes de Saúl were used by God a quienes Dios utilizó to fix a problem caused by King Agag's descendants. para arreglar un problema
que había hecho que habían hecho los descendientes del rey Agag. Now, if you know the other history, Si ustedes conocen algo más de la otra historia de Saúl, God declared the Amalekites as enemies of Israel. Dios declaró que los amalequitas eran enemigos de Israel. More evidence of God's providence. Aún más evidencia de la providencia de Dios. Now, we won't read this scripture today, No vamos a leer esas escrituras hoy, but I encourage you to read Deuteronomy 25, verses 17 through 19. mas los invito a que lean Deuteronomio 25, 17 al 19 en su propio tiempo. Deuteronomio 25, 17 al 19. And 1 Samuel 15 on your own. Y Primera de Samuel, capítulo 15, en su tiempo a solas, y van a entender un poco más y van a ver esta historia. Esther's story teaches us La historia de Esther nos enseña 3 important lessons that we can apply to our own lives. 3 lecciones importantes que podemos aplicar a nuestras vidas. 1, 1. the power of courage and faith in the midst of fear. El poder del coraje y la fe, aún en medio del temor. Esther's bravery in approaching the king La valentía de Esther al acercarse al rey teaches us that sometimes nos demuestra que a veces we must step out in faith, debemos de tomar un paso de fe, even when it feels risky or uncomfortable. aun cuando se siente que es peligroso o incómodo. When we trust in God's strength and guidance, Cuando nosotros confiamos en la fortaleza de Dios y en su guianza, He equips us to face our fears. Él por ende nos equipa para que nosotros confrontemos nuestros miedos, Kind of like the fear of speaking in public. tal y como ese temor a hablar en público. Number 2, Número 2, the importance of obedience and trust in God's plan. podemos aprender aquí también sobre la importancia de la obediencia y de la confianza y del confiar en el plan de Dios. Esther's initial hesitation serves as a reminder Esa preocupación de Esther al principio, esa ansiedad de Esther al principio, nos sirve como un recordatorio that obedience to God's calling de que la obediencia al llamado de Dios often requires us to step out of our comfort zones. más de una vez nos pide el pararnos y salir de nuestras zonas de confort. Like Esther, Como Esther, we must trust that God tenemos que confiar en que Dios has placed us where we are nos ha puesto donde estamos for a specific purpose, para un propósito específico, even if God's plan is hidden from us. aunque el plan de Dios nos sea escondido, no podamos entenderlo a veces. Further, complete obedience is critical. Y entonces ahí podemos ver que la obediencia completa es crítica, While Saul failed to obey God's command, es elemental, ya que Saúl falló al obedecer el mandamiento de Dios. Esther did not. Vemos que Esther no lo hizo. Failure to obey God can result in consequences. El fallar a obedecer la voz de Dios puede resultar en consecuencias no tan agradables. They may not be evident for years or even generations from now. Puede ser posible que no veamos la respuesta a esa consecuencia años o generaciones después, pero años o generaciones después And 3, van a ser hechas. Y el número 3,
the significance of using our influence for the greater good. El significado que tiene el utilizar nuestra influencia para el bien mayor. Esther's willingness to use her position and influence as queen Esa posición del corazón de Esther, de usar su influencia como reina to advocate for her people para así intervenir por su pueblo, demonstrates the power of influence. nos demuestra el poder de la influencia. We also have been given spheres of influence. Nosotros también hemos sido entregados con espacios y lugares de influencia que podemos influenciar, Whether it be in our families, ya sea en nuestras familias, workplaces, lugares de trabajo or communities. o comunidades. How can we use our influence to make a difference for God? ¿Cómo podemos utilizar nuestra influencia para así hacer una diferencia en el reino de Dios? To fight for justice and to further God's kingdom today. ¿Cómo podemos pelear por la justicia y así hacer que el reino de Dios crezca el día de hoy? As we conclude our exploration of Esther's life, Ya como vamos concluyendo con nuestra exploración de la vida de Esther, let us reflect on how her story speaks to us today. meditemos en cómo su historia nos habla a nosotros en este día. We live in a world filled with challenges. Vivimos en un mundo repleto de retos, Uncertainties and injustices, incertidumbres e injusticias, but we can draw inspiration from Esther's example. mas podemos sacar inspiración de dicho ejemplo de Esther en esta mañana And trust in God's providence. y por ende confiar en la providencia divina de Dios. He is always at work, Él siempre está obrando, even when it seems like he is hidden or silent. aun cuando nos parece o parece ser que Él está silencioso o escondido. May we respond to the challenges we face Que respondamos nosotros a esos retos que enfrentamos with the same courage, con ese mismo coraje, faith, esa misma fe and obedience that Esther had. y dicha obediencia que tuvo Esther. And above all, Y sobre todo, may we trust in God's providence, que confiemos en la providencia divina de nuestro Dios, knowing that He is faithful to deliver us in His perfect timing. sabiendo que Él es fiel y que Él nos libertará en su debido tiempo. God is sovereign over all the details of His children's lives. Dios es soberano sobre cada detalle de la vida de sus hijos. We can have confidence in His plans for us, Y nosotros podemos tener confianza en sus planes para nosotros, even when we don't understand or even like what's happening. aun cuando no entendemos o cuando no nos agrada lo que está sucediendo. God used Esther, Dios utilizó a Esther, who was barely more than a child, quien era una adolescente, era una jovencita, a young woman who was expected to be seen and not heard, una mujer joven, quien era esperada, quien estaba ahí solamente para ser vista, ¿verdad? Para que su belleza fuera reflejada y no oída. to save the Jewish nation. Aún así la utilizó para hablar y así salvar a la nación judía. May the story of Esther Que esta historia inspire us to be heroes and heroines nos inspire a ser héroes y heroínas in our own lives, en nuestras propias vidas bringing hope, y así podamos traer esperanza, courage, coraje and the love of Christ to a world in need. y el amor de Cristo a un mundo
desesperadamente necesitado. Let's pray. Oremos. Gracias por ver el canal de YouTube de la Iglesia de la Costa. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido, para alimentar tu fe y animarte en tu vida con Jesús. Además, comparte este video con tus amigos y familiares. Tú nos puedes ayudar a alcanzar más personas con las buenas nuevas de Jesucristo. Si necesitas más información sobre nuestra iglesia, puedes visitar a nuestro sitio de web en iglesiadelacosta.com. También queremos invitarte a visitarnos cualquier domingo a las 10 de la mañana y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.